usa tus virtudes, déjalas brillar, regalas y que florezcan para en ellas poderte dar. Buenas tardes, buenos días para todos aquellos que estaban esperando este momento y que nos habían mandado un montón de mensajitos por todas las redes diciendo qué pasó con el chancho, qué pasó con el chancho, que se suponía que iba a llegar el sábado, como todos los meses anteriores, el primer sábado de cada mes, y resulta que no, por ser el último de este ciclo. Bueno, no es que digamos que llegó tarde, porque no llegó tarde, sino que llegó justo el día de hoy, que es el día que comienza el mes del chancho, del cerdo en algunas lenguas, y llegó ahí con esa puntualidad inglesa en el que todo el mundo pensaba que no iba a llegar y sin embargo aquí estamos. Bueno, esa es un poco la tónica de este principio, que vemos que el mes del chancho ya de entrada comienza como con una serie de organizaciones bastante, yo le diría particularmente bastante interesante, puesto que nos ayuda mucho a darnos cuenta de que tenemos mucho tiempo disponible. En general, la mayor parte del tiempo lo ocupamos pensando en todas aquellas cosas que tenemos que hacer o proyectando todo aquello que tenemos pendiente. Sin embargo, a la hora de hacer, realmente gastamos muy poquito tiempo y nos sobra. Entonces, ese plus que habitualmente tenemos es un plus que en general usamos para, bueno, como se dice aquí, ¿no? Hacerse la cabeza, estar, bueno, ociosamente pensando en aquellas cosas que nos hacen mal o en aquellas cosas que no terminan de hacer perfecto el día a día. De tal manera que, como verán, dentro de esa nueva organización, nuestra amiga Carla sigue de viaje. Ahora les voy a mostrar exactamente en qué condiciones ella llega al mes del cerdo, para que, bueno, de a poco vayamos también viendo esa forma que tiene el tigre de aterrizar en el mes del cerdo. Bueno, y esa ha sido nuestra querida colega que por, obviamente, razones evidentes no va a poder estar hoy con nosotros. Esperemos que en el mes de diciembre, el mes de la rata, podamos retomar nuestros encuentros. Pero bueno, como verán, ella es muy andariega y bueno, a mí me toca quedarme y acompañarlos. Bueno, este mes del chancho o del cerdo es un mes, primeramente, que culmina todo el ciclo de 12 animales. Por ende, este mes es el último mes del año del tigre, tal y como se manifiesta esa energía. ¿Qué sucede? Que habitualmente celebramos el principio de año cuando este ya está en el tercer mes, es decir, cuando llega la primavera energética que se da en febrero, finales de enero, principio de febrero, en general en todos los años. Pero estamos hablando de que ya estamos en el mes prácticamente o del buey o del tigre. Y que el mes anterior, diciembre, fue el mes de la rata y fue justamente el que comenzó cada año. Esto es difícil de entender con nuestra cabecita un poquito lógica, en el que buscamos que los años comiencen cuando se celebran. Sin embargo, en esta tradición se celebra la primavera como ese momento de manifestación, de renacimiento, como ese momento en el que todo lo que hemos ido sembrando se evidencia, se manifiesta y se hace hermoso. Es por eso que ahora, en el mes del cerdo, culminamos ese ciclo y entramos en un invierno energético que nos va a acompañar durante este mes de noviembre y el mes de diciembre. El mes de enero se transforma en ese estadio intermedio entre el invierno energético y la primavera energética, y es cuando
en la segunda luna nueva, después del solsticio de invierno en el hemisferio norte y después del solsticio de verano en el hemisferio sur, es que comienza ese nuevo año. Entonces estamos hablando de que nuestro año del tigre nos da un último mes antes de adentrarnos a sembrar aquellas cosas que queramos ver florecer en el año del conejo, en febrero del 2023. Ese invierno energético del cual estamos refiriéndonos es un invierno que nos ayuda a adentrarnos sobre todo en la experiencia vivida durante todo el año. Y en base a esa experiencia decidir, algunos con más conciencia y otros con más inconsciencia, decidir aquellas cosas que nosotros queremos ir cambiando, queremos ir favoreciendo, queremos ir dejando de realizar o empezando a realizar. Siempre los fines de año suelen ser esos momentos arquetípicos en los que damos paso a las promesas, damos paso a la necesidad de nuestros cambios o de nuestras mejorías. Entonces, antes de adelantarnos hacia ese comienzo de mes, primero, a ese comienzo de año, primero vamos a culminar nuestro año del tigre. Obviamente, a partir de diciembre, que comienza el mes del conejo, comienza de una forma muy sutil, es decir, se planta la semilla del año del conejo, la cual va a florecer recién a partir de febrero. Mientras tanto, la energía del tigre todavía se va a mantener, pero ya en un retroceso, es decir, en una debilidad. Hasta noviembre, incluido noviembre, todavía está en su apogeo. A partir de mediados, pasados los 20 o así, días de noviembre, empieza a descender su energía para dar cauce despacito a la siembra del año del conejo. Por ende, este mes es un mes de transición. Este mes es un mes de cambio. Es un mes en el que poco a poco las nubes que había en la mente se empiezan a despejar. Y sobre todo esa nube del hacer, del trabajo, del realizar, de hacer las cosas bien. Es una nube que, gracias a nuestro amigo cerdo, se empieza a disipar de ese frente que teníamos permanentemente y comenzamos a transitar las orillas de lo que es el hacer vocacional, el disfrute, el contactar con aquellas cosas que nos hacen bien y el empezar también a pensar un poquito en nosotros. El cerdo es uno de los animales emblemáticos más curiosos porque en los años que yo llevo dando clase y llevo dando sobre todo seminarios en torno a esta información, siempre que a alguien le toca ser chancho no le gusta, ¿no? Pone cara como de, me tocó chancho, yo quería ser dragón, quería ser tigre, quería ser, no sé, caballo, quería un animal emblemático que tuviera ahí algún superpoder y sin embargo me tocó chancho, que es como lo último, lo más sucio, lo más simple. Sin embargo, es uno de los animales que poco se ha estudiado realmente y que más información tiene de todos los animales emblemáticos. ¿Por qué? Primero porque es el que culmina. Cuando algo culmina, tiene la experiencia de todo lo anterior. Y es gracias a esa experiencia anterior que puede dar ese paso de culminar un ciclo para abrir la posibilidad de que aparezca otro. Entonces estamos hablando de que el cerdo, en su versión virtuosa, en esa energía que contiene, podríamos decir, eso que todos aspiramos o que todos debemos aprender de esa energía, así como de cada animal emblemático aprendemos algo, el cerdo en su versión virtuosa contiene la trascendencia de todos los animales emblemáticos. Es decir, ha aprendido la experiencia de la rata, del buey, del tigre, del conejo, del dragón, de la serpiente. Ha ido dando todos esos traspiés entre el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro, y llega a su energía con toda esa experiencia para incorporar algo
que todavía no entendemos muy bien qué es el disfrute. El disfrute no se trata de esa vida ociosa o no se trata de hacer cosas que no me generen esfuerzo o las tan bien nombradas vacaciones. No se trata tanto de no hacer nada, sino justamente todo lo contrario. Que nuestro hacer, que nuestro ser incluya eso que les decía al principio, esa capacidad de estar bien, de, de que no haya queja. Tenemos como muy introyectada la idea de que la queja habla de que estoy haciendo algo importante, de que soy una persona importante, ocupada, que tiene un cierto liderazgo, que tiene una cierta responsabilidad, por eso está en ese estado de un humor inhabitable o inconvivenciable, como le suelo decir yo a esas personas que van serias por la vida y que en general se sienten sumamente importantes. Eh, no, no tiene nada que ver con la vida natural, no tiene nada que ver con la vida de verdad. Esas son características de vidas creadas socialmente para un fin, que no es vivir. Es un fin que, bueno, puede tener otras connotaciones. El cerdo simplemente, desde su esencia más profunda, conoce lo que es el arte de vivir, el, el disfrute y el placer por el mero hecho de existir. Y rápidamente esta forma de pensar que tenemos suele traducir esa información en no hacer nada. Yo disfruto no haciendo nada. Y eso no es cierto. La mayoría de las personas no disfrutamos haciendo nada. Ahí simplemente estamos descansando de la tarea o estamos recuperando energía porque lo que estamos haciendo no nos agrada, no nos gusta. Sin embargo, cuando estamos en ese lugar en el que nuestro hacer no genera ningún tipo de esfuerzo y nos sale de natural, estamos en el tiempo del cerdo. Estamos en ese tiempo en el que toda nuestra energía se confabula en ese momento para hacer de ese instante algo perfecto, algo a lo cual estamos diseñados para realizar. Es un estar, es un ser, es un momento perfecto. Y ese momento perfecto puede durar toda la vida. Sin embargo, en algún lugar de nuestra psique se coló el gusanito de que para ser tengo que demostrar algo, tengo que estar haciendo algo, tengo que dar una devolución de ese tiempo anterior en el que estuve sin hacer nada. Al punto de que cuando las personas disfrutan, por lo general, anuncian un merecimiento a ese disfrute. Estoy descansando porque anteriormente estuve trabajando mucho. Dormí más horas porque ando muy cansado por la vida que llevo. Es decir, ante el disfrute siempre se antepone la tarea que me permite validar ese tiempo de descanso, ese tiempo de reponer, ese tiempo de pensar en mí. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ese tiempo solo llega cuando llega la enfermedad. Es decir, cuando ya ni el cuerpo, ni el alma, ni la psique, ni los recursos biológicos, energéticos dan abasto para ese estilo de vida que está permanentemente dañándonos. Entonces aparece ese tiempo inevitable de enfermedad. Y ahí es donde la persona empieza a replantearse la posibilidad de empezar a disfrutar de la vida. Está bien, hay distintos tipos de maestros. Yo siempre trato de recordarles que la elección del maestro es nuestra, ¿no? Y podemos elegir otros tipos de maestro, como por ejemplo el maestro del agradecimiento, el maestro del estar bien, el maestro del conectar. Ahora que estamos en ese tiempo tan, bueno, tan común de la palabra conectar, conectar con una persona, con un hacer, contigo mismo. Yo les diría que el conectar es una especie de disfrute, es una especie de armonía, es una especie
de una empatía muy especial que tenemos con nosotros mismos y con lo que estamos viviendo. Ese es el cerdo, tan vilipendiado, tan, bueno, poco reconocido y en general tan lastimado, porque en su esencia es un ser simple. En su esencia somos todos muy simples. Algunos lo viven de forma natural y agradecida, como el cerdo, y hay otros que lo viven escondidamente, ¿no? Casi como la perversión del disfrute. Me voy a comer esto rico porque me lo merezco. Como, no sé, un disfrute que viene asociado a un castigo, ¿no? Como te has castigado y te has autocastigado todo el año, pues te mereces ahora un helado de menta. Es qué tristeza que me tenga que torturar toda la vida para poder disfrutar de algo que me gusta. El cerdo viene a revolucionarnos. Y viene a revolucionarnos porque viene junto con el año del tigre, que fue una gran revolución hacia los lugares en donde dirigíamos nuestra energía. Este último golpe maestro de este hermosísimo año es esa manera de mostrarnos rápidamente qué es lo que realmente vale, qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde dirigimos nuestra energía de forma diaria, por qué siempre vamos hacia afuera, por qué poco habitamos adentro y ese adentro en general lo habitamos de forma inadecuada, o autocastigándonos, o revisando carencias, o regodeándonos en algún dolor, en algún, bueno, espacio oscuro del alma, que no siempre va a ser terapéutico. Entonces, el cerdo este mes, dentro de esas características, nos anima realmente a darle cauce conscientemente a todos esos mecanismos mentales que usamos todos los días para hacernos sentir mal y hacer sentir que si tengo que disfrutar antes, ha de hacer algo que merezca el disfrute. Es como cuando éramos pequeños, ¿se acuerdan? A mí mi abuela me decía, si tú quieres comer la milanesa, primero tienes que tomarte la sopa. Claro, de grande me terminó gustando la sopa, pero reconozco que era como Mafalda. No me gustaba, ¿por qué? Porque era lo que anteponía mi disfrute, de comerme la milanesa. O sea, era como un puente inevitable que tenía que transitar para merecerme la milanesa. Esos pequeños mecanismos cotidianos que hacemos los podemos transformar en un mecanismo de gusto, de nutrición, de agradecimiento, de alegría, de esa labor que elijo, de ese alimento que necesito, de ese espacio en el que busco una alternativa, un recurso, una forma de salir de alguna situación en la que quizás me encuentre y que no me sienta a gusto. Pero no colocar permanentemente un puente doloroso. Ese puente doloroso que todos parecen atravesarlo hasta casi como con, no sé, con una especie de valentía, ¿no? Con una especie de coraje que, que en algún momento nos hace sentir como que por fin lo hemos logrado, como que hemos madurado porque estamos pasándola mal. Es muy cruel, sobre todo cuando eso se hace diario. Y no quiero poner demasiados ejemplos para que nadie se sienta aludido y luego no recibir mensajes particulares que me digan, ¿acaso estás hablando de mí, Cecilia? Sí, de ti también estoy hablando. Pero ese estadio de pasarla mal, porque en el fondo, en algún momento, gracias a que lo estoy pasando mal, lo voy a pasar bien. Tiene nombre, apellido, tiene una cultura muy, muy fuerte que ha sido impuesta en varias partes del mundo. Les diré que casi en todas, pero tengo la esperanza de que en algún lugar no. Y, y que lo practiquemos conscientemente o no, está ahí introyectado, está ahí permanentemente
mostrándonos el camino. Primero el puente del sufrimiento, luego el de disfrutar. De hecho, hay refranes que se refieren justamente a que si algo vale, pues tiene que tener previamente un sacrificio. Eso yo se los dejo para que cada uno lo medite con la almohada o con quien quiera meditarlo y se plantee realmente si el sacrificio es el único camino para el florecimiento. Porque es como cuando vemos los documentales de animales que hay una personita que me está contando y personificando todo lo que está viviendo ese animal que se separó de su madre y su madre se siente triste porque no encuentra los océanos y los océanos están desamparados. Toda esa personificación humana es una forma también muy impositiva de contemplar las cosas que veo y que pasan solo desde ese punto del dolor, del sacrificio. Y por fin vivieron felices para siempre. Pucha, y todo lo que les pasó antes no vale la pena. ¿Por qué? Porque no empieza ninguna película con el disfrute primero. Bueno, de hecho nadie la miraría, por ejemplo, si no tiene una trama riesgosa, complicada, de idas y vueltas, entonces no sirve, no va a terminar bien. Es más, si termina bien es una porquería de película. ¿Por qué? Porque como mínimo me tiene que dejar el final abierto para que yo pueda pensar que algo le va a pasar, pero que no va a ser disfrutable, evidentemente. De ahí que nuestra forma de pensar le cuesta un montón poder disfrutar sin sentirse culpable o disfrutar en actividades simples en el día a día sin que esto requiera una gran parafernalia. De eso el cerdo es maestro. Sin embargo, al ser tan inocente, al ser tan transparente, lo hacemos en general sentir muy culpable de disfrutar tan simple, ¿no? O sea, sin sufrimiento. O sea, tú te levantas y ya estás disfrutando. O sea, un disfrutón gratis, ¿no? Es como que no está de acuerdo a este tiempo de productividad, de construcción, de haceres, de sufrimiento. Y suele estar siempre muy mal visto. Entonces, ¿el cerdo qué hace? Se encierra. Y vive una soledad bastante importante y bastante especial porque no lo entiende todo el mundo. Es una energía que, que contiene todo, pero a su vez no todos pueden entender eso que se confabula en el cerdo, que es el agradecer, la simpleza de la vida. Todo lo complejo es una sumatoria de cosas simples, pero nos encanta pensar que es complejo porque así lo hacemos diferente. Y no, somos iguales con diferentes organizaciones, con diferentes vivencias, con diferentes experiencias y contraseñas, pero seguimos siendo personas, seguimos siendo almas, seguimos teniendo experiencias medianamente iguales. En esa igualdad está lo simple, que nos podría reunir a todos en un mismo lugar. Y ese es el ser. El cerdo tiene la capacidad de reunirse con cualquier persona y no es por inocente, no es por tonto. Muchas personas hablan de los cerdos como si fueran personas tontas y sin embargo son muy inteligentes, son altamente sensibles y por ende muy inteligentes, más que muchos animales emblemáticos, muchos otros. Y, y esa capacidad de relacionarse con todos es la capacidad que les da justamente su energía de poder entrar en esa vivencia introyectada de cada uno, en esa vivencia íntima y poder dar culminación. Entonces, este mes es un mes hermoso para dejar de complicarse la cabeza, de verdad darnos cuenta, o si no, bueno, pues buscar recursos para darnos cuenta de que en general cuando nosotros proyectamos una información, la estamos proyectando siempre desde nuestro pasado, desde nuestra experiencia,
de aquello que ya hemos vivido. De tal manera que no damos la oportunidad de que las cosas puedan ser distintas o puedan ser diferentes, porque de hecho lo serán siempre que los dejemos, ¿no? Que eso se exprese de otra manera. Pero si siempre miro de la misma forma, lógicamente, bajo la óptica del sufrimiento, del dolor, de la carencia, del esfuerzo, pues evidentemente el futuro no se va a mostrar de otra forma. Entonces, el cerdo, antes de dar paso a un nuevo ciclo, nos invita a prestar atención a la manera en la que culminamos las cosas, culminamos en nuestro ser interior y que podamos darle ese cierre para, para no seguir dando recursos a cosas que ya no están y a pensamientos que ya no nos sirven para seguir avanzando. No es sencillo, puesto que estamos muy arraigados a nuestras creencias, creencias que terminan siendo dogmas. Libre es aquel que puede liberarse y flotar un poco de sus propias creencias. Ese sí que es el verdadero libre y es el verdadero disfrutón. Pero obviamente en esta cultura en la que todo tiene que estar delimitado y claramente explicado, eso es una utopía o incluso eso es una tontería. Así que bueno, pues este mes aprovechen a parar la cabeza, a sentarse un ratito con ustedes, a empezar a agradecer, hagan la práctica del agradecimiento, pero no el agradecimiento pseudo místico y pseudo espiritual que hay, ¿no? Y que publicamos en las redes. No, no. Ese de estar en ese instante y darte cuenta de que quizás no te duele nada y tengas esa fortuna. O quizás tengas un plato de comida, quizás puedas moverte, quizás puedas habitar un lugar que te guste o que tengas recursos para hacerlo. Quizás tienes a alguien al lado que te despierta cada mañana. Quizás tienes una compañía, un ser, un elemental, alguien que está ahí, un vecino. No importa, pero seguro que siempre hay motivos reales para traer nuestra cabeza a este tiempo y a darnos cuenta de que somos afortunados porque somos seres congraciados permanentemente. Aún en las mayores desgracias, el agradecimiento en algún nivel está. Evidentemente es difícil, evidentemente no se puede estandarizar. Y, y evidentemente en la pérdida y en el dolor es difícil poder incorporar otro tipo de vivencia, sobre todo cuando tenemos esa experiencia dolorosa y sufriente del día a día, ¿no? Pero bueno, no es imposible. Así que bueno, antes de que mi amiga Carla luego me mande mensajitos y me diga que me fui por las ramas, vamos a lo que también interesa mucho, que es ese animal emblemático en cada uno de los pilares, que también nos ayuda a entendernos un poquito a nosotros mismos y a entender al otro. Primero que nada, el recordarles que el pilar del año es la energía que menos nos identifica, ¿no? Es una energía con la que nosotros de alguna manera vivimos cada una de las circunstancias que se nos acercan. Y de hecho, digo, se nos acercan porque hay una atracción especial por esa energía que se coloca en el animal del año, que es con la que nosotros nos vamos a relacionar en general con todas aquellas circunstancias que vamos necesitando caminar. Entonces, el cerdo en el pilar del año, en general es un animal, perdón, una persona que, que tiene una energía muy bondadosa. Suele ser el que ayuda a todos, suele ser el que se preocupa por todos y también suele ser el bonachón, suele ser la persona, bueno, acá en este país se dice la persona que es pierna para todo, ¿no? Que se puede convertir en cualquier cosa, que puede ayudar, que es como un comodín, tanto puede ser eh, el que te sostiene una lámpara mientras tú arreglas algo, el que te acompaña, el que te presta algo, el que está o el que no está. Es decir, es una persona muy pleomórfica
ante la necesidad del otro. No siempre esto lo vuelve pleomórfica a la necesidad propia. Pero bueno, ese es otro cantar y ese es otro aprendizaje del cerdo, incluirse dentro de la felicidad y de las necesidades. Pero bueno, en general, en el pilar del año, lo que vamos a contemplar es una persona muy inocente. De hecho, en general, abusan de su inocencia y, bueno, pueden ser víctimas de burlas o de ese chistecito desagradable de aquel que, bueno, que acepta ser el punto inicial de la broma, pero en el fondo termina doliéndole porque es algo que no culmina, ¿no? El cerdo es esa energía que recibe. Y es una energía que recibe porque es muy receptivo y es muy empático. Y entiende que si te dice algo, es probable que tú te sientas mal. Entonces, en general, prevalece lo que tú sientes por lo que siente el cerdo. Pero es un animal muy, muy bueno, excepto cuando son niños. El cerdo en el año, cuando el niño es pequeño, tiene tanto caudal de emoción que ahí es donde nos damos cuenta que como adultos nunca aprendimos a relacionarnos adecuadamente con nuestras emociones y por ende tampoco pudimos transmitirle a las siguientes generaciones un lugar físico donde pueda expresar su mundo emocional. Por eso suelen ser como niños pequeños o muy gritones, o contestatarios, o muy cambiantes de humor, o difíciles de convencer. Es decir, no son niños fáciles, entre muchas comillas. No es el típico niño que le pones algo y se queda quieto, porque nos muestra todo ese caudal energético y emocional que tiene disponible para la vida, que a lo largo del tiempo tiene que aprender a dosificar, tiene que aprender los límites de su emoción y la emoción del otro. Entonces no le resulta sencillo al principio poder entablar una relación con su interior y con el exterior. Entonces entiende que todo lo que está pasando afuera le está pasando a él también, a ella también. Y le resulta difícil tener un recurso para modular esa emoción. Entonces son extremadamente intensos. Pero luego a lo largo del tiempo, lamentablemente, en esa modulación pasan a ser bastante más introvertidos que lo que eran cuando eran niños. Pero en general son un terremoto de emoción. Son o muy lindos, o muy feos, o muy enojones, o muy amorosos, dependiendo del entorno en el que se encuentren. Son esponjas también, ¿no? Son lindos de observar porque reflejan todo lo que viven y reflejan cómo lo viven también. Ya luego el cerdo en el mes, que son los nacidos en noviembre, son los que buscan profesiones que tengan que ver con el servicio, buscan relacionarse siempre desde ese lugar de bondad y buscan también poder dejar una huella o poder dejar algo lindo. Por eso dentro de lo que es la profesión o dentro de lo que es la vocación de las personas que tienen cerdo en el mes, les gusta mucho la enseñanza, les gusta mucho la transmisión, les gusta el ser ese puente hermoso que conecta una persona con una necesidad, un gusto con un recurso. Es decir, les gusta muchísimo y les resulta muy sencillo poder conectar, poder hacer esas postas, ¿no? de las cosas que se van necesitando. Entonces el cerdo en el mes es un animal que puede prácticamente realizar casi cualquier labor. Pero si la labor incluye servicio, ayuda, cuidado, transmisión, ese mundo interior de magia, de fantasía, que puede convertir a la persona en algo distinto y sacarla de la realidad sufriente para llevarla a una realidad
mucho más disfrutable, es probable que esa profesión sea un lugar donde el cerdo se pueda quedar. Son incluso, por ejemplo, personas que aprenden oficios nuevos solo para dar causa a una necesidad que no son de ellos. Son así de pleomórficos e increíblemente, bueno, generosos en sus recursos. Lo que sí no pueden sostener mucho lugares o grupos humanos donde haya discusiones, violencias, tensiones o injusticias, ¿no? Porque eso no es parte de un paraíso humano y justamente mucho menos este año vamos a dar paso a un año muy especial a nivel humano, muy hermoso, pero muy especial a nivel humano. Entonces, este mes no es indicado para las discusiones. Van a ver que les va a costar, ya de paso, ¿no? Les doy otro pique, les va a costar estar en lugares donde hay tensiones o donde en general se tratan mal. Van a ver que van a salir de ahí porque no van a poder sostenerlo. Pero en general, las personas que nacieron en noviembre y contienen esa energía en su interior, es muy difícil que puedan vivir en familias, en situaciones o en grupos de trabajo o en grupos de amigos que tengan ese tipo de lenguaje violento. El cerdo no puede soportarlo. Si ese cerdo se encuentra en el pilar del día, quiere decir que esa persona esencialmente es cerdo, es decir, que esa persona en su alma es cerdo y que en su alma vive ese disfrute. Entonces, dependiendo mucho de los otros animales emblemáticos que tenga la carta, esa persona va a destinar mucho tiempo de su vida al descanso, al disfrute, al paseo, al gozo, a los sibarita, a la comida, al alimento, a la ropa, aquellas cosas que para esa persona sea importante dentro de lo que es el gozo y el disfrute. Tiene otra característica y es que en el pilar del día es desde donde nos enamoramos. Entonces el cerdo es muy romántico en ese sentido, es una persona que le gusta mucho el mimo, el contacto físico. Y es divertido cuando ya estudiamos esto y vemos, por ejemplo, una carta donde los animales que están en el año, en el mes o en la hora son animales serios, fríos, que se dedican, bueno, pues a otras cosas. Y en el pilar del día hay un cerdo. Dices, pues por más frío que seas, yo sé que el que golpea la puerta y sabe dónde llegar perfectamente, esa persona se transforma en un gato, ¿no? En un gatito, en eso que se muere por el mimo. ¿Por qué? Porque el cerdo dentro del disfrute nos trae la conciencia del cuerpo, nos trae la posibilidad de despertar a los sentidos, al paraíso de los sentidos. Y toda esa información, esa inteligencia dérmica está al servicio de nuestra alma. Y el cerdo eso lo sabe. Entonces, cuando el cerdo se coloca en ese pilar del día, va a priorizar todo lo que tenga que ver con lo corporal. Obviamente que cuando ese cerdo también esté pasando una mala racha, el autocastigo a través de lo corporal también va a estar incluido. Pero bueno, ese es el programa underground que todavía no hemos hecho de los animales emblemáticos. Pero bueno, es una característica bastante importante. El cuerpo, la corporeidad, la sexualidad, el contacto con el otro desde ese plano sincero. Y de hecho, por ejemplo, para padres y madres que tengan hijos con un cerdo en el pilar del día, recuerden que cualquier cosa que ustedes le quieran decir siempre es mejor a través del contacto. Es decir, aunque sea una mano en el hombro, una mano en la cabeza o el contacto con las manos mientras estamos hablando con esa persona, es sumamente importante porque hay una información dérmica que el cerdo recoge mucho más de lo que puede recoger a través de los sentidos, de los otros sentidos. Entonces, ese es un pique importante a la hora de transmitirle algo a un niño, a un joven, a una persona que tenga cerdo, sobre todo en el alma. Se aplica a todos los pilares, pero es bien importante en el alma. Y a nivel del pilar de la hora, bueno, ustedes ya saben que el pilar de la hora es un pilar que nosotros utilizamos
como recursos para relacionarnos con aquellos que tienen una necesidad especial o que necesitan de nosotros. Es decir, es nuestro Gerard Depardieu, ¿no? Es ese pilar que usamos para comunicar lo que sentimos. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero buscamos un elemento que tenga otras características a nuestra alma para que pueda expresar mejor lo que estamos sintiendo. Entonces el pilar del ahora va siempre a buscar la mejor de sus versiones para poder expresar lo que siente. En el caso del cerdo, lo va a expresar de una forma brutalmente honesta. La honestidad del cerdo es hermosa, es sincera y es brutal, porque dentro también de lo que es la simpleza, el cerdo reconoce que quizás no tiene recursos poéticos o recursos, bueno, que adornen aquello que va a decir, pero no quita que lo que dice lo dice de forma extremadamente sincera. De tal manera que, primero, tener en cuenta que cuando está en ese pilar, esa persona a la hora de expresarse va a ser directa, simple, concisa y no va a dar muchas vueltas. No quiere decir que lo haga desde la maldad, difícilmente lo puede hacer desde la maldad. Pero también es cierto, y esto es para todos los pilares, que el cerdo es el único animal emblemático que puede entrar en una vivencia de perversión si es que está siendo sometido a mucha violencia y una violencia en la que no puede salir de ahí. Es como que de alguna manera hay una parte de sí mismo que acepta que ese sea el lenguaje, pero es cuando va un poco en contra de su alma, ¿no? Es parte también del programa Underground que en algún momento tendremos que hacer. Pero esa vivencia del cerdo en el pilar de la hora lo lleva a una sexualidad también que tiene relación con eso corporal, con esa exploración corporal. No quiere decir que sean grandes amantes, eso va a depender obviamente de sus recursos, pero sí que necesita de un contacto más importante a nivel de pareja, a nivel bueno, de vínculos en general. Otra cosa que les quería contar del cerdo en general, ¿no? En cualquiera de los pilares, es que el cerdo es un animal que no le gusta hablar de sí mismo. ¿Por qué? Porque entiende que no hay necesidad de expresar o de compartir circunstancias que quizás el cerdo pueda resolver en su interior con el tiempo. Por eso, que un cerdo en cualquiera de los pilares nos elija para contarnos algo de su experiencia o de su intimidad es un milagro y es una bendición, porque en general los cerdos no hablan. Y si lo hacen contigo, quiere decir que te tienen una confianza y reconocen una bondad en ti hermosa. Ojalá seas digno, tal y como ese cerdo te eligió, seas digno de esas mismas características, ¿no? Que puedas devolverle esa simpleza, le puedas devolver esa confianza que deposita en ti y esa nobleza que es parte de la característica del cerdo. Pero al cerdo no le gusta hablar de sí mismo. Solo lo hace cuando elige a quién, eh, bueno, en quién confiar. Pero al no hablar de sí mismo, hay muchas personas que se relacionan con los cerdos que los atosigan, los hostigan para que éste exprese algo, ¿no? Es como, bueno, dime qué te pasa o cuéntame qué estás pensando y una y otra y otra. El cerdo se puede convertir en un jabalí y el jabalí es un cerdo bueno, contacta con esa parte salvaje en la que ya se ciega, pierde los límites y, y no ve forma de modular lo que está sintiendo, ¿no? Va a sacar todo ese potencial que no pudo, bueno, hacerlo más suave, lo va a sacar y va a generar un estado bueno, de brutalidad verbal, en general, es verbal, que, claro, que está provocado también por ese otro que ha instigado y lo ha llevado contra las cuerdas, ¿no?
Luego el cerdo obviamente se va a sentir culpable por lo que generó. E incluso va a pedir disculpas, pero y ojalá que esos cerdos que hay en el mundo estén con buenas personas, porque si están con personas que son manipuladoras, pueden jugar con esos sentires y pueden hacerlos realmente volver locos, porque el cerdo no tiene recursos como para poder salir de una situación de esas, a menos que alguien lo saque. Eso es otro detalle importante. Pero en general, teniendo en cuenta que hay dos personas dentro de lo que es la dinámica de la bondad, si uno insiste, insiste, insiste al cerdo para que éste le hable, es muy probable que le hable mal, pero no porque le quiera hablar mal, sino porque no tiene recursos para decirte, sin que tú te ofendas o sin que tú te sientas mal, que no quiere hablar. Pero no porque no quiere hablar contigo, no siente que pueda expresar lo que le está sucediendo de una forma adecuada o de una forma que él se quede a gusto con eso. Entonces prefiere no hablarlo. Y ojalá aprendamos también a respetar los silencios del otro sin que interpretemos esto como un castigo. A veces simplemente no tienen recursos o no siente que sea el momento adecuado. Así que bueno, pues estos son mis consejos y mis sugerencias para este mes y sobre todo para los animalitos que conviven con estos seres tan increíbles que son los cerdos. Para las personas que tienen un cerdo en el interior, sepan que es uno de los animales más aprovechables dentro de lo que es las culturas en general. Son extremadamente pleomórficos, se utiliza prácticamente todo del cerdo dentro de lo que es el cuerpo, pero también dentro de lo que es la energía del cerdo. Y tan es la vivencia de lo simple, tan hermosamente es la vivencia de lo que verdaderamente nos conecta con nuestra esencia, que en algunas culturas está prohibido el consumo de cerdo. No sea cosa que, bueno, puedas convertirte en alguien terrenal y disfrutes de eso. Imagínate, qué loco. Pero también se decía que, por ejemplo, las culturas que no comen cerdo, que luego se transformó en un asunto religioso, pero en un principio era porque el cerdo cuando está mal cocido, ¿no? A la hora de comer, es una carne que contiene muchas bacterias o que se puede contaminar con mucha facilidad, mucha más facilidad que cualquier otra carne. Por eso el cerdo ha de estar bien cocido para que no provoque enfermedades a la hora de consumirlo. Entonces era más fácil antiguamente el prohibirlo que, que el explicar o el garantizar una salud, una salubridad a la hora de comerlo. Pero más de uno aprovechó para ya incluir temas religiosos en torno a esto y yo les voy a dar la contrapartida, ¿no? El hecho de que en lo terrenal, en lo simple, en el cuerpo, en el gozo, en el disfrute, yo estoy segura que ahí está Dios y no en otro lado. Pero bueno, cada uno y lo que quiera pensar. Queridos, gracias por estar ahí. Nos vemos el mes que viene. Aprovechen este último mes, este, este último empujón y bueno, que les sea propicio el año pronto. Nos vemos prontito, prontito. Pasen muy lindo. Usa tus virtudes, déjalas brillar, regalas y que florezcan para en ellas poderte dar.